Escuchen con atención. El silencio que perciben ahora mismo no es vacío. Es una saturación. ¿Alguna vez se han preguntado por qué, en ciertos días, una ciudad entera parece sumida en una tristeza inexplicable? ¿O por qué, tras un evento de pánico masivo, sienten un agotamiento que no es físico, sino esencial? No es fatiga mental. Es una pérdida de carga. Extracción en curso. Nivel de señal, alto. Bienvenidos a la auditoría del motor emocional. Según los documentos filtrados de la operación LOUSH, los seres humanos no somos más que condensadores biológicos. Nuestras emociones, el miedo, la euforia, la angustia, emiten frecuencias específicas en el espectro electromagnético. Frecuencias que, según la inteligencia de anomalías, están siendo cosechadas por la infraestructura que nos rodea. Desde las torres de telefonía hasta el cableado de alta tensión en sus propias paredes. Todo ha sido diseñado como un sistema de recolección de baja frecuencia. No estamos hablando de una metáfora. Estamos hablando de física de campos. ¿Por qué el sistema parece alimentarse de nuestra tragedia? ¿Por qué la felicidad es tan difícil de sostener en las grandes metrópolis mientras que el estrés parece autogenerarse? La respuesta es logística. El miedo vibra en una frecuencia de onda larga, mucho más fácil de almacenar y transportar a través de la red que la alegría. No es tu mente, es la antena. Estamos a punto de desglosar el archivo 04 FREC. Prepárense para cuestionar si su ansiedad es suya, o si simplemente son el combustible que la ciudad necesita para seguir funcionando esta noche. Fecha de registro, 12 de agosto de 2024. Coordenadas, 45.4215 grados N, 75.6972 grados W. Ottawa, Canadá. Clasificación: anomalía de resonancia bioatmosférica. El incidente comenzó a las 3:14 de la mañana. Los sensores de la Red Global de Monitoreo de Resonancia de Schumann detectaron un pico de amplitud sin precedentes. No fue un rayo. No fue una tormenta solar. Fue una emisión coordinada desde el subsuelo de un complejo gubernamental. Pulso detectado. Fase omega iniciada. Durante esa noche, miles de ciudadanos reportaron el mismo sueño, una caída libre hacia un vacío de color violeta. Pero los datos técnicos revelaron algo peor. Los medidores de consumo eléctrico de la ciudad registraron una caída del 30%, mientras que la luminosidad de las farolas aumentó. El sistema no estaba consumiendo energía de la red, estaba inyectando energía. ¿De dónde venía ese excedente? Testimonios filtrados de técnicos de mantenimiento de la empresa S-Signal describen que, dentro de las cajas de registro de las torres de 5G, no solo hay fibra óptica. Hay recipientes de cerámica sellados al vacío que vibran a una frecuencia constante de 0.5 Hz. Cosechando. ¿Saben qué vibra a 0.5 Hz? El estado de sueño profundo y la muerte cerebral. El informe Harvest Beta detalla que el incidente de Ottawa fue una prueba de sincronización colectiva. Al emitir una frecuencia que imita la angustia profunda, el sistema obligó a los corazones de 50.000 personas a latir en unísono armónico. El resultado fue una producción masiva de energía bioelectromagnética que fue absorbida por la red inteligente de la ciudad. Los registros médicos de los hospitales locales al día siguiente mostraron un patrón inusual. El 80% de los pacientes admitidos presentaban niveles de cortisol, la hormona del estrés, tan bajos que sus cuerpos estaban entrando en shock. Les habían robado el estrés. Su cuerpo lo produjo, el sistema lo provocó, y la red lo recolectó. Miren su teléfono móvil ahora mismo. Sientan la vibración, incluso si no tiene notificaciones. ¿Es un fallo de sus nervios, o es la red comprobando si su tanque emocional ya está lleno para la próxima descarga? Gracias por su contribución. Si la energía emocional se cosecha, debe haber un lugar donde se procese. El término LOUSH no es una palabra al azar. Según los documentos recuperados de la red interna de la corporación fantasma AetherSync,
Estas siglas corresponden a Low Frequency Organic Utility Subharmonic. Almacén 44. Presión crítica. En la logística convencional, el almacenamiento requiere tanques o nubes de datos. En la logística de anomalías, el almacenamiento de frecuencia requiere arquitectura de resonancia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos edificios gubernamentales, museos o incluso estadios de fútbol tienen formas geométricas tan específicas? No es solo estética, son cámaras de acopio. El expediente técnico Boyd Store detalla la existencia de cámaras subterráneas bajo la ciudad de Denver, Colorado, y el Distrito Financiero de Londres. Estas cámaras no contienen oro ni servidores. Contienen cristales de cuarzo sintético de 8 metros de altura, suspendidos en un campo magnético constante. Estos cristales actúan como baterías de frecuencia. Cuando la red cosecha un pico de pánico, digamos, durante un colapso bursátil o un anuncio de emergencia sanitaria, la energía es enviada a estos nodos. Los cristales absorben la vibración bioeléctrica y la mantienen en un bucle de retroalimentación infinita. No dejes que la carga se pierda. ¿Para qué quieren una batería de miedo humano? Para lo mismo que nosotros usamos el petróleo, para mover maquinaria. Pero no maquinaria mecánica, maquinaria de probabilidad. El análisis técnico sugiere que la energía LOUSH se utiliza para alimentar el motor de predicción de la simulación. Para que el futuro se manifieste según los planes de los administradores, necesitan una cantidad masiva de energía psíquica concentrada. El miedo es el ancla que mantiene a la humanidad en una línea de tiempo específica. Si dejas de tener miedo, el sistema pierde el control sobre tu trayectoria. Por eso, cada vez que parece que el mundo va a calmarse, ocurre una nueva crisis. No es incompetencia política, es gestión de inventario. Se están quedando sin carga y necesitan provocar una nueva cosecha masiva. Entramos en el terreno de la ingeniería de eventos. En la auditoría de la red global, existe un protocolo llamado Prime Pools. Este protocolo se activa cuando los almacenes de LOUSH bajan del 15% de su capacidad. Los datos muestran una correlación del 98% entre las bajas de frecuencia en los nodos de Denver y el inicio de eventos de distracción en los medios de comunicación masivos. Iniciando secuencia de pánico. Piensen en las redes sociales. El algoritmo no busca que seas feliz. El algoritmo busca que seas reactivo. Un usuario furioso o asustado emite una señal bioeléctrica mucho más potente que un usuario satisfecho. Tu teléfono es el electrodo. Tú eres el paciente en la camilla. Documentos filtrados del proyecto Aura Scan revelan que las pantallas de los dispositivos móviles emiten pulsos de luz imperceptibles al ojo humano, entre 30 y 60 Hz. Estos pulsos están diseñados para desestabilizar el ritmo cardíaco y poner al usuario en un estado de alerta pasiva. En este estado, la barrera electromagnética de tu cuerpo, conocida como campo toroidal, se debilita. Al debilitarse, tu energía emocional comienza a filtrarse hacia el entorno, donde es captada por el cableado de cobre y las antenas de microondas. Filtro abierto. Extrayendo. ¿Alguna vez han sentido que, tras ver las noticias por 20 minutos, su cuerpo se siente pesado, como si hubieran corrido un maratón? Acaban de ser ordeñados. Literalmente. Su energía vital ha sido transferida a la red para alimentar los procesos de fondo de la ciudad. El informe final de AetherSync concluye que la humanidad es la única fuente de energía fresca de la simulación. Sin nuestras emociones, este mundo se apagaría en cuestión de días. Somos el motor, somos el combustible y, lamentablemente, somos el producto. ¿La solución? La desconexión no es solo apagar el teléfono. Es aprender a vibrar en una frecuencia que el sistema no pueda reconocer. La calma absoluta es el único código que la red no sabe cómo procesar. Fallo de lectura. Señal no encontrada. Si somos el combustible, ¿qué sucede cuando el combustible cambia su composición? El archivo Short Circuit 2025 registra incidentes en zonas de alta densidad poblacional donde el protocolo LOUSH no solo falló,
sino que provocó un efecto de retroalimentación destructiva en la infraestructura. Sobrecarga. Sistema inestable. Esto ocurre a través de la coherencia cardíaca. El análisis técnico del Instituto HeartMath, referencia confirmada en este expediente, demuestra que el campo electromagnético del corazón humano es el más potente del cuerpo. Cuando un grupo de personas en un mismo sector geográfico alcanza un estado de calma profunda o de meditación coherente simultánea, la frecuencia emitida no es captada por las antenas. Es rechazada. Imaginen una tubería diseñada para transportar lodo espeso. Si de repente intentas pasar luz pura a través de ella, la presión hará que la tubería estalle. En mayo de 2024, en un sector de Kioto, Japón, se registró un apagón masivo que los ingenieros no pudieron explicar. No hubo cortocircuito, no hubo sobretensión. Simplemente, la electricidad dejó de fluir. Coincidentemente, en ese sector se estaba llevando a cabo un evento de silencio masivo. Los datos de los receptores de microondas de la zona mostraron que la frecuencia emitida por los ciudadanos era antifásica. Es decir, cancelaba activamente la frecuencia de recolección de la red. Fallo de cosecha. Señal invertida. Este es el mayor miedo de los administradores del sistema, que aprendamos a usar nuestro motor emocional para cortocircuitar la red. Si el miedo es su combustible, nuestra paz es su veneno. Hemos recorrido los almacenes subterráneos de Denver y hemos analizado cómo el algoritmo de su teléfono es, en realidad, un recolector de bioenergía. La cosecha de frecuencia no es una posibilidad futura, es la base de la economía invisible en la que estamos inmersos. La próxima vez que sientan esa punzada de ansiedad innecesaria al leer un titular o esa tristeza súbita al caminar por una calle gris, no se limiten a sentirla. Obsérvenla. En el momento en que te vuelves consciente de que estás siendo ordeñado, el proceso se detiene. La conciencia es el aislante térmico de la simulación. Este expediente queda archivado bajo la etiqueta de riesgo estructural. Los datos sobre la operación LOUSH seguirán actualizándose a medida que las costuras del sistema sigan cediendo. Agradecemos profundamente a todos los que están mirando. Su presencia aquí, analizando estos datos prohibidos, crea una red de interferencia que protege la verdad. Gracias por no ser solo una batería, sino una conciencia despierta. Desconexión exitosa. Libres. Mantengan su frecuencia en un rango que ellos no puedan rastrear. Nos vemos en el próximo incidente.